Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa Rol 4187, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 387, inciso segundo del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Focas 1, con fecha 18 de diciembre de 2017, el señor Daniel Ficarreyes, representado por la Defensoría Penal Pública, viene en accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal, precepto que establece la improcedencia de un eventual recurso dictado contra la sentencia en un nuevo juicio realizado a consecuencia de la resolución que haya acogido un recurso de nulidad. Expone el actor que el 29 de mayo de 2017 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Ciudad de Concepción lo condenó a las penas de 5 años y un día como cómplice de los delitos consumados de homicidio simple, lesiones graves gravísimas y lesiones leves, y en conjunto a la pena de 3 años y un día por delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, y en atención al quantum de las penalidades impuestas no concedió penas sustitutivas de aquellas previstas en la Ley 18.216. Expone que así también como las partes de los coacusados y cocondenados interpuso recurso de nulidad, en su caso para ante la Corte Suprema, el que fue a su turno reenviado a la Corte de Apelaciones de Concepción. Esta Corte, acogiendo uno de los accionados por los cocondenados, más no el suyo, ordenó la realización de un nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado. Conforme se tiene del fallo de nulidad, la Corte no se pronunció respecto de la pretensión de nulidad invocada en específico por su defensa, como tampoco de las solicitudes que, como consecuencia de dicha declaración, se hicieron en la instancia procesal respectiva. En contra de esta resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, su defensa interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema, dado que la Corte de Apelaciones se habría pronunciado con falta y abuso al hacer una aplicación incorrecta, arguyó, del artículo 384 del Código Procesal Penal, dado que se ejerció la facultad de no pronunciarse sobre todas las causales de nulidad cuando solo se acogiere una de forma incorrecta, dado que ello solo está permitido para ser establecido respecto de un recurso y en un caso. Por ello alegó la necesaria revisión que le fue denegada por un Tribunal Superior de Justicia de la sentencia originalmente condenatoria a lo que la especie le fue denegado. Así, ningún tribunal, arguyó ante la excelentísima Corte Suprema, se había pronunciado sobre las denuncias señaladas en su propio arbitrio de nulidad, en que fundamentó cuestiones relacionadas solo con la exclusión de prueba indicada en el auto de apertura de juicio oral de estilo. Por su parte, la Corte Suprema, en decisión de mayoría, declaró inadmisible dicho recurso de queja. Por ello, el 19 de noviembre de 2017, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, ahora en segundo juicio oral con jueces no inhabilitados, dictó segunda sentencia condenatoria en que le impuso ahora la pena de 10 años y un día como pena única por los delitos consumados de homicidio simple, lesiones graves gravísimas y lesiones leves en calidad de autor, y 3 años y un día como autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. Dado los hechos expuestos, expone el siguiente conflicto constitucional que somete a la decisión y conocimiento o resolución de esta magistratura. Señala que, conforme al artículo 5º, inciso segundo de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 8.2 literal H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se le ha impedido que proceda recurso alguno respecto de una resolución dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que, en la especie, dictó sentencia condenatoria a su respecto. Expone que el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía es una garantía primordial en el marco del debido proceso legal reconocido por la Constitución Política y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, con la finalidad de impedir que se consolide una situación de injusticia que genere perjuicios irreparables en una persona, siendo irrelevante el nombre o denominación del recurso en la medida que se cumpla con el estándar de eficacia, lo que significa que debe procurar siempre resultados o respuestas para el fin con el que la impugnación ha sido concebida por el legislador. Agrega el actor, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho al recurso no implica reconocer la simple potestad de impugnar formalmente la sentencia, sino que, además, esta debe ser objeto de una efectiva e integral revisión por un tribunal competente, lo que no ha ocurrido respecto de su caso. Se ha asentado que los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes son parte de nuestras normas constitucionales por su inclusión expresa a través de la norma establecida en el artículo 5º, inciso segundo de la Carta Fundamental.
Por ello, agrega, es violada la garantía del derecho al recurso, en este caso concreto, parte integrante del debido proceso legal que ha previsto el artículo 19, numeral 3º, inciso 6 de la Constitución, dado que la prohibición a recurrir por segunda vez debería dirigirse a quien ya recurrió en una oportunidad ejerciendo su derecho al recurso, obteniendo una anulación del juicio, pero no debiese estar dirigida a quien nunca, como es su caso, ha recurrido en forma eficaz. Expone la parte requiriente que esto es precisamente lo que ha sucedido en el caso penal seguido en su contra. Su recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia del primer juicio nunca ha sido revisado, por lo que no se puede argumentar que el derecho al recurso fue ejercido en forma plena y con sujeción a todas las exigencias constitucionales vigentes y jurisprudenciales asentadas. La situación de agravio sufrida por hacer extensiva a su respecto la decisión sobre un recurso de otro condenado solo puede ser resuelta, comenta, mediante la nulidad del segundo juicio oral, cuestión que solo puede ser posible si se reconoce su pleno derecho a impugnar el segundo fallo condenatorio. La causal que su defensa impetró en la nulidad, finaliza en su presentación, no fue revisada ni fue distinta a la impugnación originalmente acogida. En su caso, esta se basó en exclusión probatoria numerosa y relevante prueba de cargo que sirvió de fundamento para la primera sentencia condenatoria, por lo que la omisión de pronunciarse ha traído como consecuencia la imposibilidad de una efectiva revisión. Por lo expuesto es que solicita que sea acogida el requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes. A Fojas 170, con fecha 9 de febrero del presente año, el Ministerio Público se hace parte y solicita el rechazo total del requerimiento de Fojas 1. Comenta el persecutor penal público que el libelo de autos plantea un cuestionamiento abstracto y teórico de la norma impugnada, lo que no es compatible con el mecanismo de control concreto de constitucionalidad en esta sede. En los hechos, la Corte de Apelaciones de Concepción, luego de conferir traslado a los demás intervinientes, declaró admisible el segundo recurso de nulidad, lo que reafirma esta alegación del Ministerio Público. Unido a lo anterior, se debe recordar, agrega, que el artículo 387 del Código Procesal Penal ya ha sido objeto de cuestionamientos fundados en idénticos términos a los esgrimidos, en este caso, por la defensa del encartado, todos desestimados por esta magistratura. Incluso, agrega, los votos disidentes a que alude el requerimiento se basaban en impugnaciones al inciso primero del artículo 387 del Código Procesal Penal y no en el inciso segundo, regla cuestionada en este caso por el actor. Esta magistratura ha precisado que componentes deben integrar la noción de debido proceso, identificando entre estos la facultad de interponer recursos para la revisión de sentencias dictadas por tribunales inferiores. A su turno, el Código Procesal Penal ha estructurado un sistema recursivo contra la sentencia definitiva, concediendo a los intervinientes el recurso de nulidad y el de apelación según sea el régimen procesal seguido en cada caso. La norma objetada se construye sobre la base de haber precedido el segundo juicio la revisión del fallo por vía del recurso concedido al efecto, esto es, el ejercicio del derecho en cuestión. Conforme ya fue expuesto, agrega que el derecho supuestamente afectado por esta norma fue ejercido del todo por la parte requirente, por lo tanto no puede vislumbrarse el conflicto constitucional que plantea ante esta magistratura. Ejercido dicho derecho, agrega el Ministerio Público, y habiéndose hecho lugar a la invalidación, lo que viene después en el procedimiento es la consecuencia de dicha anulación, que en la sistemática del Código Procesal Penal implica invalidación del juicio y la sentencia para la realización de un nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado o la invalidación de forma exclusiva de la sentencia y la dictación del fallo de reemplazo. En el caso de estos autos, comenta el Ministerio Público, la sentencia de nulidad dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción se basó en defectos en la fundamentación en lo que respecta al primer fallo. Por ello es que se realizó un nuevo juicio, en que el acusador hace valer las mismas pruebas desarrolladas en el primero, con todas las garantías procesales a tal efecto respecto de todos los intervinientes que se convocan a este segundo juicio. Ello implica que hay doble revisión. De producirse error, incluso todavía queda el recurso de revisión ante la Corte Suprema. Así se tiene que en la especie ha existido derecho al recurso ejercido en todas las instancias por el actor, por lo que no puede arguirse que la norma impugnada genere resultados contrarios a la Carta Fundamental. Finaliza la presentación el Ministerio Público haciendo presente que con la inaplicabilidad de esta norma se abre la posibilidad de eternizar el procedimiento, pues si bien el rechazo de alguno de los hipotéticos recursos futuros pondrá término a la causa, lo cierto es que de hecho el juicio podría anularse y repetirse de forma indefinida. Dicha cuestión pugnaría del todo con la Constitución y el ejercicio de la jurisdicción y el debido proceso, en tanto se debe buscar poner fin al proceso y al conflicto que está llamado a ser resuelto a través del ejercicio de la actividad jurisdiccional. Concluye solicitando que sea desestimada en todas sus partes el nivel de inaplicabilidad. Concluye señalando, señor presidente, que traídos los autos en relación, se han anotado en forma de representantes de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público para estos alegatos. Muy bien. En lo que hace a la relación, ¿los abogados tienen observaciones que hacer? No, señor presidente. Muy bien.
Entonces, tal como están anunciados, tiene la palabra en primer término don Claudio Fierro Morales, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública alega en representación de don Daniel Fica Reyes, solicitando que ya se sirva a acoger el presente requerimiento que ha sido deducido en contra de la norma del Código Procesal Penal del artículo 387, inciso segundo, solicitando de ya dejar sin efecto para el caso concreto esta norma que ya hemos señalado. Excelentísimo tribunal, solicitamos, ¿cierto?, desde ya, desde los inicios de este proceso en esta judicatura constitucional, que se tuviera admitido trámite nuestro requerimiento por entender que efectivamente existe una afectación a la Constitución dentro del contexto de las normas del debido proceso, y nosotros hemos argumentado permanentemente lo que significa el derecho al recurso como un derecho constitucional. Esto no lo sostenemos tan solo nosotros, también la excelentísima Corte Suprema, la Sala Penal, ha señalado, por ejemplo, en el pronunciamiento 6360 del año 2013, si me permite, señor presidente, que sin lugar a dudas el fundamento de todo recurso procesal está en la garantía constitucional del debido proceso. En materia penal se traduce el derecho de defensa contenido en el inciso segundo, tercero, número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por otro lado, la misma Sala Penal de la excelentísima Corte Suprema, en diversos pronunciamientos, por ejemplo, el 12.196 del año 2011, 29.375 del año 2015, ha establecido como objetivos del recurso de nulidad el asegurar el respeto de garantías y derechos. Muy breve, señor presidente, dice que en lo concerniente a la infracción al debido proceso, dice la Sala Penal, cabe indicar que esta Corte condiciona la legitimidad de la decisión jurisdiccional, desde luego, a la existencia de un procedimiento que sea corolario, un proceso previo, que esté asegurado por reglas formales que aseguren un racional y justo procedimiento e investigación. El cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos garantizados por la Constitución no conforman aquello que los jueces están llamados a apreciar libremente, sino que configuran presupuestos de legitimidad para la emisión de cualquier pronunciamiento sobre el caso sometido a su consideración. Con esos dos conceptos que da la Sala Penal de la Corte Suprema es que nosotros afirmamos nuestra argumentación para poder, una vez más, excelentísimo tribunal, poder dejar sin aplicación este concepto que nosotros estimamos genera varias contradicciones en sí mismas dentro del sistema procesal penal. Puesto que los tratados internacionales de derechos humanos, que han sido suscritos y ratificados por Chile, el recurso en contra de la sentencia definiría siempre, tal como lo plantea la Sala Penal de la Corte Suprema, es concebido como una garantía para el imputado, una garantía para el condenado, con algunas limitaciones, por ejemplo, que efectivamente no se exceda más allá de las cuestiones impugnadas por el recurrente, forma impeius. Y esta concepción del recurso como una garantía del imputado también tiene su fuente, ya decíamos, en estos tratados internacionales, fundamentalmente artículo 8, letra H, en relación al 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y un aspecto central, por lo tanto, es esta garantía que nosotros planteamos como el derecho del justiciable a poder revisar los hechos y el derecho frente a un tribunal superior. Es por eso, excelentísimo tribunal, que frente a diversos procedimientos de la Corte Interamericana, haciendo esta correcta interpretación del control de convencionalidad, caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Norín Catrimán contra Chile, entre otros, claramente hay una regulación en torno a este derecho del justiciable a poder revisar de una forma bastante adecuada, con una adecuada defensa, como también lo propone en el procedimiento 15.476 del año 2015, la excelentísima Sala de la Corte Suprema, una sentencia que genere algún tipo de agravio. Es por eso, excelentísimo tribunal, que nosotros sostenemos que un nudo dentro del sistema procesal penal hoy día, dentro de los muchos nudos que ha denunciado la defensa permanentemente en diversas etapas, dice relación con el segundo del artículo 387 del Código Procesal Penal, que limita las posibilidades de interposición de un nuevo recurso de nulidad contra la sentencia que se dicte en el juicio oral como consecuencia de una resolución que acogió un recurso de nulidad en el primero. Dicha disposición expresa que solo podrá impugnarse una nueva sentencia si ella fuese condenatoria y la que se hubiese anulado hubiese sido absolutoria. De este modo, si la primera sentencia fue condenatoria y también lo de la segunda, no procede un recurso en contra de esta última resolución. Son distintas las versiones, son distintas las argumentaciones a las cuales adhiere la Fiscalía o el Ministerio Público para poder asilar sus argumentaciones, pero fundamentalmente es la que dice relación con lo que está en la presentación, donde se ve el Ministerio Público que con la inaplicabilidad de esta norma se abre la posibilidad de eternizar el procedimiento, pues si bien el rechazo de algunos de los hipotéticos recursos futuros
pondrá término a la causa, lo cierto es que de hecho, el juicio podría anularse y repetirse indefinidamente. Nos parece que es una apreciación bastante relativa. Probablemente el legislador en algún momento, y esperamos que lo haga vía esta judicatura constitucional, tendría que revisar esta norma porque, por cierto, nos parece que es absolutamente contraconvencional y mina, ciertamente, y asfixia el derecho al recurso que tiene, ya decíamos, todo justiciable frente a una sentencia que le genere agravio. Para el caso concreto, excelentísimo tribunal, una vez más hemos escuchado una correcta y muy completa relación, pero quisiera profundizar en algunos hechos. Efectivamente, nuestro representado, con fecha 17 de mayo, fue objeto de un juicio oral en la ciudad de Concepción, donde se le condena la pena única de 5 años y un día en calidad de cómplice de los delitos consumados de homicidio simple, lesiones graves, lesiones leves y 3 años y un día en calidad de autor por el delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego. En contra de esa sentencia, mi representado como el coimputado se alzan ante la Corte de Apelaciones de Concepción, levantando uno a la Sala Penal de la Corte Suprema y el otro a la Corte de Concepción, levantando recursos de nulidad, pero efectivamente el primero, con fecha 1 de septiembre del año 2017, la Corte de Apelaciones de Concepción falla estos recursos de nulidad acogiendo solamente el interpuesto por el coimputado, desechando inmediatamente el de nuestro representado. Es decir, nuestro representado se quedó sin esta posibilidad de impugnar esta sentencia condenatoria y, en definitiva, se acoge solamente el recurso del otro coimputado, ordenando la realización de un nuevo juicio donde mi representado se ve expuesto a una segunda sentencia condenatoria, donde el tribunal oral, distinto al primero, efectivamente eleva las penas para nuestro representado, y es ahí donde nosotros nos encontramos en esta situación de poder cuestionar ante esta segunda sentencia condenatoria la posibilidad de levantar un nuevo recurso de nulidad, puesto que la primera vez no tuvimos la oportunidad, a pesar de que lo dedujimos, ¿cierto? La Corte de Apelaciones de Concepción solamente resolvió conocer el del coimputado. Aquí ya visualizamos, ¿cierto?, una primera anomalía por parte de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Esta situación trató de ser corregida por esta defensa y aquí sí nos alzamos contra la Sala Penal, contra esta resolución ante la Sala Penal de la Corte Suprema, y por 4 votos contra 1, la Sala Penal decidió desechar un recurso de queja levantado en contra de esa resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción por las razones que ya han sido expuestas. Ya decíamos, en el segundo juicio mi representado se le elevan las penas y es donde nosotros entendemos, ¿cierto?, que a pesar de que ha sido acogido a trámite este recurso, segundo recurso de nulidad, entendemos que sí, efectivamente, la discusión de fondo se puede asilar el tribunal frente a las alegaciones que haga el Ministerio Público de hacer aplicación del inciso segundo del artículo 387 del Código Procesal Penal por existir efectivamente una segunda sentencia condenatoria. Excelentísimo tribunal, las normas constitucionales que nosotros visualizamos, que hemos identificado que han sido infringidas, dice relación fundamentalmente al artículo 500 y segundo de la Constitución Política de la República, en directa relación al artículo 8.2, letra H, de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque efectivamente se priva del derecho a un recurso efectivo ante un tribunal superior, que es lo que nosotros estamos reclamando y que en definitiva, ¿cierto?, va contra toda la doctrina desarrollada por la Corte Interamericana, donde sostiene que el derecho al recurso es que efectivamente el justiciable tenga el derecho a un recurso eficaz. No basta con la existencia formal, con la deducción del recurso, sino que este debe permitir que se obtengan resultados o respuestas al fin del cual fue concebido, fundamentalmente el desarrollo de los alegatos, en este caso de la defensa penal pública. Recurso que permita un examen o revisión integral de este fallo recurrido, esta sentencia que ha sido impugnada, por entender esta parte que ha sido absolutamente contrariado, ¿cierto?, en la elevación de estas penas, contrariadas las pretensiones iniciales de la defensa. Excelentísimo tribunal, nosotros entendemos que ya existe un conocimiento vasto de este tribunal desde hace muchos años en torno a esta misma argumentación de poder cuestionar este inciso segundo del artículo 387 del Código Procesal Penal. Nos parece que es bastante conocida esta jurisprudencia, pero hoy día, ya para ir cerrando mi alegación, solamente quiero adherir a el pronunciamiento 3309 del año 2017, donde efectivamente este excelentísimo tribunal rechaza por mayoría las posibilidades de la defensa de poder, una vez más, dar cuenta de esta situación que nos genera un agravio, haciendo un triple control, el de legalidad, el de constitucionalidad y, por cierto, el de convencionalidad. Y para ello, excelentísimo tribunal, nos parece que son bastante conocidos los argumentos, pero efectivamente nosotros queremos señalar y poder refrendar lo que está
señalado fundamentalmente en el considerando 23 de este pronunciamiento, donde desde la perspectiva del debido proceso se entiende que esta norma es absolutamente contraconvencional. Solamente para poder contextualizar, señor presidente, si me permite muy brevemente, se señala que a mayor abundamiento cabe señalar que la doctrina ha cuestionado la norma de la perspectiva del debido proceso. Enfáticamente se ha señalado, comillas, que estimamos que esta norma es claramente inconstitucional, puesto que así en el nuevo proceso se vuelve a incurrir en un vicio de nulidad y se pretende mantener ese fallo al impedir la impugnación a su respecto. Nos encontramos ante una norma legal que viola el racional y justo procedimiento conforme al cual se desarrolla el debido proceso. Acá el tribunal cita, por cierto, al profesor Cristian Maturana y al profesor Mario Mosquera, inevitablemente o indefectiblemente grandes personalidades dentro del contexto del desarrollo del debido proceso en el marco de la asignatura del derecho procesal. Por otro lado, excelentísimo tribunal también, este excelentísimo tribunal en el considerando 22 también da cuenta de cuáles son las normas que han sido infringidas y en conclusión señala que esta es una norma absolutamente contraconvencional porque más allá de esta argumentación que tuvo el legislador ilustrado por profesores que daban cuenta de esta eternidad del proceso penal, donde lo señala bien el Ministerio Público, efectivamente, con la inaplicabilidad de esta norma se podría eternizar este proceso penal. Pero recordemos que, efectivamente, frente a esta situación, podemos entender quizás de economía procesal, ciertamente, como ya decíamos, se asfixia el derecho constitucional, el derecho legal, constitucional y convencional de todo justiciable de poder revisar en forma integral un fallo que le causa agravio. Es por eso, excelentísimo tribunal, que frente a todos estos antecedentes que solicitamos respetuosamente se sirva a acoger una vez más nuestro requerimiento, haciendo nuestras todas las argumentaciones que están contenidas en cada uno de los fallos que nosotros señalamos en nuestro requerimiento, y fundamentalmente este último 309 del año 2017, donde nos parece que cada vez es más completa la construcción argumentativa desde la doctrina, desde la práctica y fundamentalmente desde lo que se entiende por un debido proceso, que este tribunal está bastante cerca o dentro de la misma sintonía de lo que ha señalado la Sala Penal de la Corte Suprema, que habitualmente y todos los días conoce estas denuncias en torno a la infracción de garantías constitucionales, fundamentalmente asociadas a la letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal. En base a eso, excelentísima señora, excelentísimos señores, solicitamos respetuosamente se va a acoger este requerimiento y, en definitiva, al caso concreto se declare inaplicable el inciso segundo del artículo 387 del Código Procesal Penal. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, por el Ministerio Público, tiene la palabra don Hernán Ferrera, hasta por 20 minutos también. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Alego, con su autorización, por la parte del Ministerio Público, pido que se desestime este requerimiento de inaplicabilidad dirigido, como ya se ha dicho, contra la regla contenida en el inciso segundo del artículo 387, que es una norma que impide ejercer un recurso de nulidad cuando se pretende ejercer este mecanismo de revisión respecto del fallo recaído en el segundo juicio oral, que ha tenido lugar a consecuencias, a su vez, de la invalidación del primero. Voy a partir aludiendo a algunas cuestiones que se hicieron referencia, particularmente respecto a la Corte Suprema, y para dejar fuera de todo, despejar toda duda al respecto, la Corte Suprema, la segunda sala particularmente, ha declarado invariablemente inadmisible los recursos de nulidad ejercidos en las condiciones que aquí se han señalado, ¿no? Sobre eso no ha habido ninguna modificación desde que se inició la aplicación del Código Procesal Penal. Por lo tanto, no me parece que sea un argumento acudir justamente a dicho alto tribunal. En el presente caso, excelentísimo tribunal, nos parece pertinente hacer referencia a algunas cuestiones relativas al caso. Este es un caso de un homicidio. Son dos personas que el 24 de enero del año 2016, en hora de la madrugada, en una motocicleta, dos personas, el conductor es el requerente de inaplicabilidad, la persona que lo acompañaba lleva una escopeta hechiza y dispara contra un grupo de personas, ¿no? Allí fallece uno, otra persona pierde la visión de un ojo completamente y otro queda lesionado en forma leve. Se llevó a cabo el primer juicio y se condenó a estas dos personas, a uno como cómplice, el requerente, el otro como autor de estos delitos. El requerente de inaplicabilidad es quien conduce la moto y quien además provee del arma, ¿no es cierto?, a la persona que hizo el disparo.
Y se ejercieron los recursos de nulidad. Aquí voy a hacer algunas aclaraciones en relación a lo que aconteció. Efectivamente, los dos acusados ejercieron recursos de nulidad. El otro acusado, que no es el requirente, artículo 374, letra E, que es una causal que es de conocimiento de Corte de Apelaciones, como se sabe, y el requirente de inaplicabilidad en esa oportunidad ejerció el recurso con dos causales, principalmente la de la letra A, el artículo 373, reclamando la infracción sustancial de garantías o derechos resguardados en tratados internacionales, y en subsidio una letra E también del artículo 374. Por lo tanto, todos estos recursos fueron elevados para conocimiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema recondujo la causal de la letra A del artículo 373 y dijo que en rigor lo que allí se estaba reclamando era un tipo de cuestionamiento que más bien correspondía ser resuelto conforme a la causal del artículo 374, letra E. Lo que quiero decir con esto, sencillamente, es que cuando la Corte de Apelaciones de Concepción resuelve los primeros recursos ejercidos respecto del primer juicio, lo que hizo fue decidir acerca de dos recursos que única y exclusivamente contenían cuestionamientos conforme al artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, que establece un régimen de revisión de fundamentación del fallo, particularmente en lo que tiene que ver con el establecimiento de los hechos y la valoración de los elementos de prueba conforme a los cuales estos han sido establecidos. Y la Corte de Apelaciones anula. La defensa en esa oportunidad reclamó porque no se había emitido pronunciamiento respecto de su recurso. Pero como todos aquí sabemos, las consecuencias de el acogimiento de un recurso de nulidad por la causal que hemos aludido anteriormente es una sola. Es anular el juicio y anular el juicio y la sentencia y provocar un nuevo juicio. Eso era exactamente lo que estaba pidiendo la defensa, que en este caso recurre de inaplicabilidad. Por lo tanto, si bien es efectivo que la Corte dice, de acuerdo a tal disposición, habiendo acogido una de las causales, entonces no es necesario que me pronuncie sobre las otras, lo cierto es que la decisión judicial hizo lugar cabalmente a lo que pretendía la defensa en el marco de la causal del artículo 374, letra E. Y para ser más claros todavía, el recurso que ejerció ahora respecto del segundo juicio oral esta defensa es un recurso que también está apoyado exclusivamente en la causal del artículo 374, letra E. En definitiva, de acuerdo a todo este relato, en nuestro concepto estamos derechamente frente a una segunda revisión, ¿no es cierto?, que se pretende en condiciones en que, desde luego, el precepto cuestionado no lo admite. Pero, una vez aclarado más o menos este panorama, que es el caso sobre el cual estamos trabajando, todavía queda hacer referencia a qué suerte ha ocurrido dicho recurso, el segundo recurso ejercido. Porque a nosotros nos pareció de particular importancia hacer saber a la Corte que una vez que se presentó el segundo recurso de nulidad, el tribunal oral, que conoció el segundo juicio, admitió este recurso y lo envió a la Corte de Apelaciones. En la Corte de Apelaciones, el Ministerio Público promovió una incidencia para que fuese declarado inadmisible, en base a la regla que aquí se está discutiendo. Concretamente, la Corte de Apelaciones, habiendo promovido y tramitado un incidente sobre esto, dando traslado, ¿no es cierto?, a los otros interesados, resuelve el 20 de diciembre del año 2017 que el recurso es admisible. Y acoge la tesis que plantea la defensa, que en el fondo dice, mi recurso nunca fue resuelto, por lo tanto, lo voy a conocer ahora. En síntesis, lo que quiero decir es que lo que vamos a llevar a cabo aquí adelante, en nuestra humilde opinión, es un examen que es puramente teórico acerca de las consecuencias de este precepto, desde que, concretamente en este caso, este recurso va a ser conocido y resuelto por la Corte de Apelaciones, más allá de la oposición que haya formulado el Ministerio Público en este caso. Para nosotros ya es un tema saldado, resuelto derechamente en un incidente por la Corte, no hay más que ir a discutir el fondo del recurso en cuestión. Por lo tanto, de aquí en adelante, lo que vamos a hacer es sencillamente revisar
bien digo teóricamente, si esto eventualmente podría, en general, ¿no es cierto?, provocar a alguien alguna consecuencia contraria a la Constitución. Esta regla, evidentemente, es una regla que tiene mucho que ver con la forma en que está estructurado el proceso penal. Y la verdad es que pareciera ser una regla que tiene un foco preferente sobre el principio de inmediación. En el sistema del Código de Procedimiento Penal, todas estas cuestiones fundamentalmente eran resueltas por el mismo tribunal que conocía el recurso, ¿no? Y se zanjaba el problema en esa instancia y punto. Pero hay un principio, ¿no es cierto?, y es que no pueden dictar sentencia ni resolver este tipo de conflictos jueces que no hubiesen estado presentes en el juicio. Eso es un precepto que está, no solamente es un principio, es un precepto legal que acarrea la nulidad de las decisiones que se adopten en tales condiciones en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, la consecuencia del ejercicio del recurso es, naturalmente, y siendo consecuente con este principio, que se lleve a cabo nuevamente el juicio para que un nuevo tribunal no inhabilitado, revise nuevamente la acusación, revise las pruebas, etcétera, haga revisión absoluta de todo aquello que se está debatiendo y zanje, en definitiva, el problema. Por lo tanto, lo que aquí ha acontecido, de acuerdo a lo que he explicado, es sencillamente que se ha ejercido efectivamente el recurso. La Corte de Apelaciones hizo lugar enteramente a lo que pretendía el recurrente de nulidad en este caso, y el segundo juicio es precisamente la consecuencia de tal ejercicio del recurso de nulidad previsto al efecto. Por lo tanto, lo que aquí ha ocurrido en definitiva es lo que todos sabemos, se busca en un sistema de revisión que está estructurado en base a un examen de nulidad en vez de un mecanismo de revisión o de reforma. Doble conformidad. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. 2 veces un tribunal ha impuesto condena a estas personas por los hechos por los que se le están acusando. Luego, en nuestra opinión, esta cuestión queda en definitiva zanjada en los términos señalados y por lo tanto las consecuencias previstas en el artículo 387 son la lógica consecuencia de haberse ya ejercido tal recurso y haberse condenado nuevamente a una persona por la acusación planteada. Naturalmente, esta cuestión ha sido muchas veces revisada por este tribunal. Yo quisiera hacer ver, desde luego, un caso que fue el primer caso que se zanjó sobre este punto, que es el rol 986 del año 2007, si no me equivoco. Y este es un caso bastante más, desde la perspectiva de lo que estamos debatiendo, bastante más complicado que el que aquí se revisa. En ese caso, se había impuesto una condena al acusado, ¿cierto?, don Aarón Vázquez, y quienes recurrieron de nulidad fueron los acusadores, el Ministerio Público y la parte querellante. Y se hizo lugar a ese recurso, hubo un segundo juicio y se volvió a condenar. Ahora, el recurso ejercido por el Ministerio Público querellante no era contra una sentencia absolutoria, era condenatoria, pero no en la integridad por la que se estaba formulando la acusación. Por lo tanto, lo que ocurrió en el segundo juicio fue que, en definitiva, se hizo lugar a este recurso. Esa era la discusión respecto a eso. En esa sentencia se hace ver, entre otras cosas, no solamente los criterios para definir en esta perspectiva qué es lo que se entendiera el debido proceso, cómo se insertaba el derecho al recurso en él, sino que también se hace ver que el ejercicio o no del recurso en un primer escenario es una cuestión que tiene que ver también con la apreciación que uno tenga sobre el gravamen o perjuicio que le ha causado la sentencia, que es una apreciación subjetiva. Dice la sentencia que la primera condena en contra de esta persona fue una sentencia objetivamente agraviante para el acusado y si no había ejercido el recurso era una cuestión sencillamente subjetiva, estimado que era un resultado afín, pero siendo sentencia condenatoria era objetivamente agraviante y si no ejerció el recurso eso no significaba que no hubiese tenido la posibilidad de haberlo llevado adelante. En fin, en esa sentencia se rechaza el requerimiento y después hubo otras revisiones, desde luego, hasta la anteriormente mencionada 33.309 de este tribunal, anteriormente 1.501, 1.130, 986 ya mencionada, 821, todas roles de esta magistratura.
En el requerimiento se hace alusión a dos sentencias adicionales que corresponden a los roles 3103 y 2802. Nosotros hemos aclarado que dichas decisiones se refieren no al inciso segundo del artículo 387, que es el que aquí se cuestiona, sino al inciso primero, que dice que contra los fallos de nulidad no procede recurso alguno y particularmente atendía a la procedencia o no del recurso disciplinario, del recurso de queja en contra de ese tipo de decisiones. El Ministerio Público no participó en ninguno de los dos casos, puesto que nuestra opinión institucional ha sido desde siempre que es igualmente procedente el recurso de queja y no hicimos oposición al requerimiento ni intervinimos en él. Estos requerimientos fueron igualmente rechazados. Por lo tanto, la verdad es que hay bastante material y bastantes revisiones sobre las cuales echar mano para resolver esta cuestión, y nos parece que, de acuerdo a lo que ha sido la jurisprudencia y las opiniones sustentadas en las revisiones anteriormente mencionadas, procede igualmente, en este caso, de acuerdo a lo que se ha explicado, rechazarlo. Se agrega al requerimiento otro elemento que nos parece que no tiene el nivel de un conflicto constitucional y tiene que ver con las objeciones que apuntan a que, en definitiva, de acuerdo a esta regla, lo que se está haciendo es, para decidir la procedencia o no de un recurso, asignar en alguna medida validez a un juicio que ha sido anulado, ¿no es cierto? Más bien al resultado del juicio anulado, puesto que si es condenatorio, no procedería el recurso, y si hubiese sido absolutorio, sí procedería. Nosotros hemos señalado a ese respecto, yo me hago cargo porque está en el requerimiento, hemos señalado que más bien eso tiene que ver con una delimitación que ha hecho la ley respecto de los efectos de la nulidad, que eso está completamente dentro del campo de la mera legalidad y no compromete ningún precepto constitucional, y particularmente no compromete aquel que aquí se está poniendo en debate, que es el derecho al recurso y las garantías del justo y racional procedimiento a las que se ha aludido tantas veces. Por lo tanto, la ley bien puede, para ciertos efectos, determinar o asignar cierta importancia a, en este caso, los juicios que eventualmente hubiesen sido anulados. Hay que recordar incluso que es válido y es permitido en el sistema penal la invalidación parcial de los juicios en las condiciones que la ley señala, como es ampliamente sabido. En ese caso tenemos juicios que son válidos para uno y no válidos para otro. Esa es una circunstancia que está prevista en la ley. Por lo tanto, no es motivo tampoco para ahondar sobre los argumentos de rechazo. Y por último, puesto que en rigor es nuestro último argumento, ¿no es cierto?, no obstante que se presentó en el alegato previo como que fuera lo único que dijimos en nuestra contestación, por último, hacemos ver que efectivamente, y eso es algo incuestionable, la consecuencia teórica de acoger esto es sencillamente la posibilidad teórica también de que el juicio no tenga fin nunca, aún en términos teóricos. Uno puede decir, en la práctica seguramente en algún minuto el recurso de nulidad será rechazado, pero teóricamente al menos, si eliminamos esta disposición, no hay ningún tipo de límites para volver a formular recursos y eventualmente estos ser nuevamente acogidos y así repetir indefinidamente el juicio oral. Puede ser una posibilidad menor, en la práctica uno puede decir tal vez es poco probable, pero teóricamente es el resultado neto de eliminar o dejar inaplicable este precepto, digo en términos generales, porque ya sabemos que en este caso el recurso de nulidad va a ser revisado. En las revisiones que se ha hecho antes de este precepto por esta magistratura, esta es una cuestión que también funciona como argumento, porque la verdad es que aún teóricamente esa situación es, como pusimos en nuestra contestación, en nuestro concepto, contraria a la Constitución. Por lo que dice el artículo 76, es decir, el ejercicio de la jurisdicción en este caso, la resolución de las causas civiles o penales corresponde, ¿no es cierto?, a los tribunales, es la resolución justamente, el término, la solución de los conflictos, aquello que se busca, y también el concepto de debido proceso que ha utilizado este tribunal en otras ocasiones, como aquel que cumple cabalmente, ¿cierto?, la función constitucional de resolver los conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, protegiendo, ¿no es cierto?, resguardando como consecuencia
la organización del Estado, las garantías constitucionales y la plena eficacia del Estado de Derecho. Porque no hay, o habría que aceptar en términos teóricos, que eventualmente un juicio pudiera tener lugar sin ninguna limitación. Y esto evidentemente es un elemento que hay que superar para hacer lugar a las objeciones que plantea la defensa. De algún modo hay que superar este problema porque en términos teóricos efectivamente eso es así y indudablemente así. Por lo tanto, en nuestro concepto es también un argumento perfectamente válido para hacer oposición a lo que se plantea en el requerimiento, razones todas por las cuales el concepto de esta parte procede que sea desestimado en todas sus partes. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? El ministro don Nelson Pozo, en primer término. Una pregunta específica a la Defensoría. La aseveración que hace su contraparte de las causales, que es un tema no menor. Pero además hay un punto que es relevante. Esta causa ha sido vista por 3 jueces del TOP de Concepción, por 5 jueces de la Sala Penal, si vamos en 8, por 3 jueces de la Corte del Tribunal Oral cuando se anuló, y 3 ahora que la vieron en Concepción. Es decir, tenemos prácticamente un grupo distinto, muy amplio, y uno de los factores de esto, el tema del recurso, y cuando se debatió esto en el Congreso, era que no quisiera el juego unipersonal que existía antes, que se cuestionaba. ¿No cree usted que los criterios pueden haber sido bastante un sistema de control que implica jueces colectivos? Esta es la pregunta. No, no lo creo, su señoría. Acá hay un primer juicio ante 3 jueces del Tribunal Oral de Concepción, donde es condenado nuestro representado. Nuestro condenado y su defensa presenta un recurso de nulidad denunciando infracción de garantías constitucionales. Van a la Sala Penal de la Corte Suprema, donde 5 ministros, ¿cierto?, en el examen de cuenta, reconducen este recurso de nulidad a la Corte de Concepción. Y la Corte de Concepción, ¿cierto?, en la cuenta, cuando llegan estos autos de vuelta de Santiago, resuelve solamente conocer el recurso del coimputado y acoge una causal del recurso del coimputado, anulando nuevamente el juicio. Hay un segundo juicio oral, donde 3 jueces nuevamente conocen de este juicio oral y condenan a una pena mayor a mi representado. Frente a esa sentencia condenatoria, que efectivamente nos causa un mayor agravio que el primer juicio, hemos levantado un segundo recurso de nulidad, ¿ya?, donde hoy día, ¿cierto?, fue declarado admisible, y ahí se declara la suspensión de este procedimiento. Por lo tanto, no hemos tenido ninguna oportunidad de enfrentarnos a un tribunal para argumentar, hacer toda una construcción de argumentos de hecho y derecho, para poder impugnar estas resoluciones. No hemos tenido la posibilidad, es la primera oportunidad hoy, ¿cierto?, donde efectivamente tenemos esta posibilidad de hacerlo, porque solamente en Concepción se dio cuenta del recurso de nulidad deducido por el coimputado. Por lo tanto, y aprovecho de sumarme a un poco lo que plantea el ministro Bullo en este mismo orden de ideas, por el carácter decisorio, que esto ya fue resuelto vía incidente, porque el Ministerio Público presentó un incidente ante la Corte de Apelación de Concepción en base a el segundo del artículo 387, que frente a una segunda sentencia condenatoria no procedía el recurso de nulidad. Eso fue desestimado por la Corte de Apelación de Concepción, pero ciertamente, excelentísimo tribunal, nosotros queremos estar lejos de una discusión teórica, como lo planteó el Ministerio Público, porque evidentemente, así la práctica lo señala, el Ministerio Público va a revitalizar esta discusión ante la Corte de Apelaciones de Concepción para que no se haga cargo de nuestras alegaciones por asilarse en esta norma. Quiero poner un ejemplo, como un tribunal, más allá de declarar admisible un recurso de nulidad, conociendo los alegatos, conociendo del fondo, puede desestimar una causal, ¿cierto?, asilándose un determinado artículo. Por ejemplo, hay un caso que fue bastante mediático, de una alta relevancia jurídica, eso es el caso Nabila Rifo, que
efectivamente la defensa se va a la Sala Penal de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, pronunciamiento 19.008 del año 2017, levantando una causal de infracción de garantías constitucionales, 2 causales de 374 letra E y por último una causal de 373 letra E por errónea aplicación del derecho. Por 4 votos contra 1, esa causa, ¿cierto?, es puesta en tabla con el voto en contra del ministro Cuica, sala completa. El ministro Cuica entendía que no estaba preparado el recurso, por lo tanto hay que enviarlo a la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Entendía la defensa que una vez vista la cuenta de esa causa, ¿cierto?, no había espacio para discutir la admisibilidad por la primera causa. La Corte Suprema escuchó los alegatos y en su fallo posterior, cuando entra a conocer del fondo, desestima la primera causa por falta de preparación, dejando sin aplicación, por lo tanto, toda nuestra alegación que nosotros sostuvimos y levantamos en base a infracción de garantías constitucionales. Lo que quiero decir en este ejemplo es que ciertamente hoy día, primera vez que nosotros vamos a poder impugnar esta resolución y poder hacernos cargo de todos los argumentos de hecho y derecho, la Corte de Apelaciones de Concepción, y aquí viene lo decisorio de la norma, evidentemente pudiese desestimarlo, asilándose en el artículo 187. Por lo tanto, más allá de esta número importante de jueces que han tenido la posibilidad de enfrentarse a esta situación que nosotros hemos planteado, nos parece que todavía no existe una revisión integral de nuestro recurso de nulidad. Le damos traslado de la pregunta, por favor, señor Ferreira. No, yo quería sencillamente hacer aprovechando lo que aquí se ha dicho. Voy a hacer uso de una sutileza procedimental, pero que es bastante pertinente para lo que se acaba de decir, porque en la Corte Suprema, cuando los recursos pasan para la tabla, el tribunal lo único que dice es pasen los autos al presidente. No declara ni emite un pronunciamiento expreso acerca de la admisibilidad. La Corte Suprema, una vez que los ve, revisa este auto y dice pasen los autos al presidente para agregarse a la tabla. La Corte de Apelaciones de Concepción, por el contrario, en este caso particular, sobre la promoción de un incidente acerca de la admisibilidad, dio traslado, le dio un trámite de incidente y resolvió esta cuestión declarando admisible expresamente el recurso. Son circunstancias absolutamente disímiles, por lo tanto no sirve la referencia que se hace al fallo del caso antes mencionado. Eso. Continúa el ministro. ¿Sí? Y sobre las causales del recurso de nulidad. La primera pregunta. Cuando, que iba en la relación, porque no, esa parte no se contestó. Las causales, por favor. La causal del segundo recurso de nulidad. Efectivamente, el segundo recurso de nulidad se levanta por la causal del artículo 864, letra E, asociada al tema de la valoración, ¿cierto?, y a la fundamentación de la sentencia. Es por eso que solamente ahora se levanta este recurso de nulidad, no ante la Corte Suprema, sino que solamente radicamos la competencia en la Corte de Apelaciones por un tema de fundamentación y valoración de la sentencia que ha sido impugnada. Tiene la palabra el ministro Cristian Letelier. Gracias, presidente. A la Defensoría Penal. Quiero corroborar, o sea, porque esta acción se presenta el 18 de diciembre. El 20 de diciembre declara la admisible el recurso de nulidad segundo la Corte de Apelaciones. Usted insiste en esta acción de inaplicabilidad porque ¿podría la Corte, como usted señala, abrir nuevamente discusión sobre la admisibilidad del recurso? Así es. Nosotros estamos seguros que así va a ser. Es por eso que entendemos que no es una discusión teórica, porque ciertamente el rol del Ministerio Público abriendo sus alegatos va a revitalizar esta discusión en torno a que ante una segunda sentencia condenatoria, según la norma que estamos impugnando, no procede la discusión de un recurso de nulidad. Entendemos, ¿cierto?, que así están establecidas las normas de admisibilidad de los recursos de nulidad, solamente hubo un examen de forma, pero más allá de ese examen de forma que tienen que hacer las Cortes de Apelaciones para poner en tabla un recurso de nulidad, ciertamente esta discusión se puede revitalizar y se va a revitalizar en el fondo, y es por eso que nuestra, por denominarlo de alguna forma, teoría del caso, ¿cierto?, es ponernos en ese escenario, ponernos en esa hipótesis donde se revitalice esta discusión y evidentemente la resolución de nulidad de la Corte de Apelaciones podría ser perfectamente posible, ¿cierto?, declararlo o rechazar este recurso de nulidad asilándose en el segundo del artículo 387 del Código Penal. Segunda pregunta, ¿es frecuente, abogado, de que el segundo juicio oral se aumente la pena del imputado y se le cambie la calificación como en este caso?
A ver, el caso, quizá el caso más emblemático que conoció este excelentísimo tribunal, causa que hoy día está en el sistema interamericano, es la que mencionó el Ministerio Público, la causa de Aaron Vázquez. En el primer juicio, él se conforma con la sanción que se le aplica, es decir, no tuvo una sanción dentro del contexto de la ley 20.84 de carácter privativo de libertad, y se alza de recurso de nulidad la parte querellante del Ministerio Público, y en un segundo juicio se le eleva la pena a 7 años de régimen cerrado con programa de reinserción social. Y por lo tanto, ¿cierto?, frente a este, llamarlo de alguna forma, que esto está dentro de la doctrina, ¿cierto?, este eventual relajo, ¿ya?, también de los tribunales en este segundo juicio, imaginamos tiene que ver con esta falta de revisión de esta segunda sentencia que no puede ser impugnada. Ahí nos parece que está en un problema grave. Tenemos otro caso, 4949 del 2015, causa de autocultivo de marihuana. El imputado es condenado en una primera sanción a 61 días por el Tribunal Oral y lo Penal de San Bernardo. La Corte Suprema, conociendo de un recurso de nulidad, acoge por una causal subsidiaria de 374, letra E, por tema de valoración y fundamentación de la sentencia. El segundo juicio es condenado a 541 días sin ninguna posibilidad, ¿cierto?, de poder impugnar esa resolución, donde evidentemente, al menos dentro de toda la subjetividad que caracteriza la defensa, en este caso la defensa penal pública, estimamos que era una resolución condenatoria bastante más deficiente que la primera, es decir, con muchas deficiencias en la construcción argumentativa y la fundamentación, vulnerándose abiertamente a la letra C del artículo 342 en relación al 297. Por lo tanto, nos parece que ese es el problema que nosotros estamos impugnando, también causa que hoy día está dentro del contexto del sistema interamericano para poder cuestionar, ¿cierto?, esta norma que es absolutamente contraconvencional. Señor Ferrara. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias, señor presidente. Respecto de la pregunta, efectivamente se aumenta la pena, pero por un problema de calificación de la participación de esta persona. Sin embargo, si usted revisa el recurso, no se formula el recurso este segundo por la letra B del artículo 373, que tiene que ver precisamente con determinar la calificación, digamos, de la participación de esta persona. El cuestionamiento que hay es otro. El aumento de pena tiene que ver con pasar de cómplice a autor. Y no está reclamado errónea aplicación del derecho, haciéndose cargo de los hechos establecidos en la sentencia, que son los mismos en los dos casos. ¿Por qué razón se hizo esta calificación? Eso no está en discusión. Y en segundo término, la posibilidad de aumento de pena tiene que ver con una cuestión distinta a la que aquí se discute en mi concepto. Eso es un problema de reforma en perjuicio. Así lo entiende, de hecho, la Defensoría. Ahora, ¿qué supone plantear este problema en la perspectiva de la reforma en perjuicio? Es decir, si se puede perjudicar o obtener en definitiva a esta persona un resultado peor, ¿no es cierto?, al que tenía antes de ejercer el recurso. Ese problema supone un problema lógico a lo que aquí se está discutiendo, puesto que supone que ya hubo una revisión, el ejercicio de un recurso, justamente, porque está construido sobre la posibilidad del ejercicio del recurso. Por lo tanto, es un argumento que no colabora, me parece, con el requerimiento. Eso. Ministro García. Voy a argumentar desde el punto de vista de las cuestiones materiales más que las cuestiones procesales adjetivas. La argumentación que no fue resuelta en ese primer recurso de nulidad tiene que ver con exclusión de prueba, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que va claro, el tema de exclusión de prueba va a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema no conoce por infracción de garantía y lo reconduce a la Corte de Apelación de Concepción. Sí, lo sé, pero Una causal distinta. sé que por eso no voy a lo procesal ni a lo objetivo, pero en el fondo la argumentación que se pretendía era que se pronunciase sobre la exclusión de pruebas específicas, ¿no es cierto? Ok. En el segundo juicio, esas pruebas, todo partió de nuevo. Esas pruebas fueron expuestas, cómo se argumentaron en torno a esas pruebas. Sí, lo que pasa es la autoapertura del mismo, o sea que no hubo ninguna modificación de la autoapertura. La única posibilidad que se puede modificar de la autoapertura es, por ejemplo, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema acoge un recurso de infracción de garantía y excluye pruebas. Eso es la única posibilidad. Claro. Sí, como se recondujo a la letra del 374, se resolvió en ese ámbito. Pero particularmente, para hacerlo muy breve, en este recurso, en el segundo, eso no está reclamado. Se hizo en el primero, pero en este no está cuestionada la prueba.
No habiendo más preguntas, concluida la audiencia. 5 minutos.